Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de San Juan capítulo 1, versículo 29. San Juan capítulo 1, versículo 29, la palabra de Dios dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué les parece si oramos? Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros en este lugar. Gracias por la compañía de los ángeles. Gracias, Señor, por la presencia del Espíritu Santo. Gracias por su compañía bendita. Padre, gracias por los amigos y amigas que nos acompañan. Gracias por los hermanos y hermanas presentes. Señor, gracias por todos aquellos y aquellas que nos siguen a través de la radio, la internet, la televisión y todo otro medio de publicidad. En esta hora le rogamos, Señor, que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Señor, prepárenos, habilítenos para estar en el Espíritu y así comprender las cosas espirituales. Quite todo ruido de nuestra mente, Señor. Háblenos, diríjanos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Durante la semana estaremos trabajando con la serie Un refugio para las familias. Es bueno comprender qué es lo que haremos durante la semana, cuál es el propósito, cuál es el objetivo de esta reunión. Cuando usted viaja del norte al sur, del este al oeste, en toda la tierra, descubre que hay crisis, hay problemas familiares. Sin embargo, en medio de las crisis y los problemas familiares, hay un Dios todopoderoso que reina. Y toda familia, papá, mamá, hijos o hijas, que se refugia en Dios, alcanza no solamente salvación y vida eterna, sino que logra salir airoso de las pruebas y las dificultades. Cuando leemos la Biblia desde el Génesis y hasta el Apocalipsis, descubrimos a Dios. Si usted quiere hacer una historia breve de toda la Biblia, dividámosla en 3 periodos de 2000 años. Por ejemplo, cuando Dios crea la tierra y hasta Noé, 2000 años. En la época de Noé, muy a pesar del diluvio, Noé y su familia salieron airosos. 2000 años después, aparece Juan el Bautista anunciando al Señor Jesús. El mundo se había dañado de una manera increíble. Sin embargo, en medio del problema aparece el mismo Dios que se hace hombre. Emmanuel, Dios con nosotros. Nosotros estamos precisamente 2000 años después. 6000 años de historia de la humanidad. Y sin embargo, en todos los periodos Dios ha estado presente. Hay un libro en la Biblia que se conoce como Apocalipsis, que fue escrito precisamente para nosotros. Está escrito para todas las épocas, pero nosotros somos los más privilegiados. ¿Por qué? Escuche con cuidado. La palabra Apocalipsis significa revelación. El libro de Apocalipsis, el último de la Biblia, nos dice y nos enseña que Dios es un refugio para la familia. Muy a pesar de que la apocalíptica bíblica nos relata, nos enseña, nos muestra, nos instruye acerca de los eventos finales, muy a pesar de eso, la misma apocalíptica bíblica dice que Dios está al control de todas las cosas. Cuando los males son grandes, Dios es más grande que los males. Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Nunca el mal es más grande que Dios. Cuando Adán y Eva pecaron y las cosas se descompusieron, Dios vino e hizo con ellos algo maravilloso. En el libro de Génesis capítulo 3 versículo 15 la Biblia dice que Dios le dijo: enemistad pondré entre ti y la mujer, entre su simiente y la simiente de ella. Esta te herirá en el calcañar y tú le aplastarás la cabeza. Enemistad entre la mujer, la iglesia,
y la serpiente, el diablo, la simiente de la mujer, Jesucristo, la simiente de la serpiente, el pecado. El pecado llevó a Cristo a la cruz del Calvario. Sin embargo, cuando Cristo se levanta de la tumba, aplasta la cabeza de la serpiente y de la simiente de la serpiente. Cristo vence el pecado. En el mismo libro de Génesis, Dios muestra la apocalíptica bíblica. Es muy importante entender esto que vamos a decir a continuación. Cuando usted lee el Antiguo Testamento, la primera parte de la Biblia, y el Nuevo Testamento, descubre que Dios revela las cosas que han de acontecer antes que ocurran. Cuando usted llega al libro del Apocalipsis, el último libro de la Biblia, encuentra que el libro se llama Revelación. Dios da a conocer lo que el hombre no sabe. Dios da a conocer a la humanidad lo que la humanidad no tiene ni entiende. Sin embargo, Dios lo revela. En el Antiguo Testamento, entonces, el libro de Isaías, el libro de Ezequiel, el libro de Daniel, el libro de Joel y el libro de Zacarías revelan acontecimientos del futuro. Nos hablan de cosas que ocurrirían al final de la historia de la humanidad. Ellos dicen las cosas que ocurrirán antes del gran día de la ira de Jehová, antes del gran día terrible de Jehová. Ese día de la ira de Jehová, ese día terrible, se conoce como la segunda venida del Señor Jesús, la historia final de la humanidad, cuando Cristo venga, recoja a su pueblo y se lo lleve al reino de los cielos. Número 2, cuando usted viene al Nuevo Testamento, encuentra apocalíptica bíblica en el Evangelio según San Mateo, en el libro de San Marcos, en el libro de San Lucas, también en Primera Tesalonicenses, Segunda Tesalonicenses y el libro de Apocalipsis. Ahora, usted me preguntará, pastor, ¿cómo me beneficia esto a mí? Si usted es un papá o una mamá, si usted tiene hijos o hijas, si usted tiene un hogar, a usted debe interesarle saber qué ha hecho Dios para garantizar el éxito de mi familia. Usted puede lograr todos los éxitos que quiere en la tierra y alcanzar todas las posiciones que pueda alcanzar y tener todo el dinero que usted quiera, pero si usted se pierde, lo perdió todo. Lo grande del ser humano es tener el derecho de entrar a la patria celestial y vivir con Dios por la eternidad, con su familia, con sus hijos, con su esposa. Dios preguntará siempre, ¿dónde está la grey que te di? Por tal razón, en esta semana, necesitamos descubrir en la Biblia por qué Dios es un refugio para la familia. ¿Se ha dado cuenta cuando viene un ciclón, a dónde corre la gente? Al refugio. Y cuando es un tornado, ¿dónde va la gente? Al refugio. Y cuando hay una guerra y hay bombardeo, la gente se mete ¿a dónde? A los refugios. Ahora el mundo está en crisis en cualquier sentido, en cualquier lugar. Hay ciudades tan peligrosas que es mejor no andar en la calle. Hay que buscar un refugio. Cuando era niño, en mi país ocurrió una guerra civil, año 1965. Yo tenía 5 años. Recuerdo que empezaron a anunciar por la radio que ciertas zonas debían desalojar. ¿Qué significa eso? Que todo el que vivía por ahí tenía que salir corriendo porque a las 10 horas comenzaría un enfrentamiento. Donde vivía con mi mamá y mis hermanos, siendo el más pequeño en la familia, llegó el momento y empezamos a oír los helicópteros. Empezamos a oír las ráfagas de ametralladora. Mamá salió corriendo y todos nos pusimos debajo de la cama. Y seguían anunciando en la radio que desalojaran, De repente comenzamos a correr, salimos de la casa y notamos que toda la gente del vecindario iban por la callecita corriendo, todo el mundo como pudiera. 5 años. Yo iba agarrado de mi mamá, mirando para todos lados como si fuera una película, y veía los helicópteros desde arriba con las ametralladoras disparando abajo a los hombres que estaban abajo y a los hombres que estaban abajo disparando a los helicópteros. Para mí me resultaba simpático porque en mi mente infantil yo pensé que esto era como una película, pero cuando fui mirando a los lados los muertos me di cuenta que no era una película. Crisis. Pero muy a pesar de la crisis, siempre tenemos en Dios un refugio seguro. Y de eso se trata.
Necesitamos estudiar la Biblia para descubrir en ella al único y soberano, al único verdadero, al único refugio seguro, que es nuestro Dios Todopoderoso. ¿Recuerda usted Salmo 91, versículo 1? ¿Se acuerda o no se acuerda? El que habita al abrigo del Altísimo, ¿qué dice? Morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Cuántos tienen hijos aquí? ¿Cuántos tienen hijos? ¿Pueden levantar la mano, por favor? ¿Le gustaría a usted que su familia, sus hijos, moraran en un refugio seguro? A ver, ¿sí o no? Entonces, pongamos cuidado a lo que viene ahora. El plan de Dios con la familia era que la familia fuera feliz completamente. En el libro de Génesis capítulo 1, versículo 31, la Biblia dice: y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. ¿Cómo era todo? Bueno en gran manera. Nada malo salió de las manos de Dios. Pero a pesar de que todo era bueno en gran manera, el hombre y la mujer pecaron en gran manera. Sí, está bien. El pecado comenzó en el cielo con Lucifer, un querubín que se convirtió en un diablo. Vino a la tierra y Adán y Eva le creyeron. Así que el pecado se incubó en el cielo y se desarrolla en la tierra. Adán y Eva caen en pecado. Pero cuando Adán y Eva pecan, Dios no se aleja, no se distancia, sino que se acerca. No hay ningún pecador que pueda decir que Dios no lo buscó. Todos los seres humanos, todos, en algún momento fueron buscados por Dios. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Siempre es Dios que nos busca, siempre. Y cuando Adán y Eva oyeron la voz de Dios en el huerto, dice Génesis capítulo número 3, se escondieron, se ocultaron de Dios. ¿Por qué se escondieron de Dios? Todo hombre o mujer, toda persona que se esconde de Dios es porque tiene miedo que se descubra su vida o su situación delante del Señor. Y a pesar de esconderse, Dios vino exactamente a donde estaban ocultos, detrás de ese árbol, y preguntó: Adán, ¿dónde estás tú? Recuerde que estamos hablando de un refugio para la familia. Adán salieron del refugio, se escondieron de Dios, pero Dios no se alejó. Y cuando Dios se encuentra con ellos, pregunta: ¿dónde estás tú? No es una pregunta geográfica. ¿Dónde estás tú? No es una pregunta social. ¿Dónde estás tú? No es un asunto humano, no es un asunto de hombre, es un asunto espiritual. ¿Dónde estás tú? Dios lo puso en el huerto para que lo labrara y lo guardase. En hebreo, labrar y guardar significa cuidar, proteger. Dios entregó todo lo que había en la tierra en la mano de Adán y Eva. Y ese derecho que Adán y Eva tenían, se lo pasaron al diablo, a Lucifer, y le dieron el derecho de gobernar la tierra. Escuche, por favor. En el libro de San Lucas, capítulo 4, en el libro de San Mateo, capítulo 4, cuando Satanás tienta a Jesús y le dice: si tú te postras, si te arrodillas, si me adoras, todos estos reinos me fueron entregados. Esa es una media verdad. Y una media verdad es una gran mentira. ¿A quién le entregó Dios el derecho de gobernar la tierra? A Adán y Eva. ¿Quién le arrebató a Adán y Eva por engaño el derecho de gobernar la tierra? Satanás. Sin embargo, Jesucristo conoce el derecho legal y reconoce que Satanás en ese momento era el príncipe de este mundo. En el libro de San Juan, capítulo 12, versículo 30, Cristo le llama príncipe de ese mundo. En el capítulo 14, versículo 30 de San Juan, hace la misma, lo reconoce como príncipe de este mundo. Escuche. Cuando Satanás dice: todos estos reinos me han sido dados, yo tengo autoridad sobre ellos, utiliza una palabra interesante en griego que es exousia. Dice: toda soberanía, toda autoridad, todo derecho, el gobierno, yo soy el que mando aquí, dice el enemigo. Y ahora, cuando Cristo muere en la cruz, cuando Cristo resucita y cuando Cristo se va de la tierra para el cielo, San Mateo capítulo 28, versículo 18 dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas, y aquí yo soy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando Cristo viene a la tierra y muere en la cruz, cuando Cristo viene a la tierra y resucita de la tumba, entonces
Cristo paga el problema del pecado, Cristo vence el pecado, Cristo vence al diablo, Cristo vence la maldad, Cristo vence a los reyes, Cristo vence a los príncipes, vence a los enemigos, vence a la muerte y gana todo el derecho de gobernar en la tierra. Por tal razón, toda persona cristiana, toda familia cristiana que vive en Cristo encuentra el refugio en Cristo Jesús. Y muy a pesar de los problemas, Cristo está por encima de los problemas. Y muy a pesar de las crisis, Cristo está por encima de las crisis. No hay problema o dificultad que Él no pueda vencer. En el Evangelio según San Marcos, en los capítulos 4 y 5, después que Cristo predica aquel famoso sermón en el monte, según San Mateo 5, 6 y 7, Cristo comienza a hacer un recorrido, un circuito. Llama la atención que el Señor Jesús, número 1, vence la tormenta, calla, enmudece, le dice al mar, y la tormenta se calma. Número 2, saca los demonios del endemoniado gadareno, miles de demonios. Número 3, sana a aquella mujer que tenía 12 años con flujo de sangre. Y número 4, resucita a la hija de Jairo. En otras palabras, los 4 grandes miedos que tienen los seres humanos, Cristo muestra y demuestra que está por encima de todos los miedos. Él es todopoderoso y ahora en la tierra tiene toda autoridad, todo derecho para gobernar la tierra. ¿Es hermoso o no es hermoso esto? ¿Es hermoso o no es hermoso esto? La verdadera ciencia, la más grande ciencia que existe en el universo, se enseña a partir de la tierra. Ponga cuidado. Cuando usted lee la Biblia, en el libro de Colosenses capítulo 2, versículo 3, dice que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. La mayor ciencia, la más grande ciencia, la más profunda ciencia, la ciencia más amplia que se puede estudiar en el universo entero, está en la persona de Jesucristo. ¿En quién está? ¿Y quién es este Jesucristo? En el Evangelio según San Juan capítulo 1, versículo 1 al 3 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ponga cuidado ahora. Dice el versículo 14, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Cómo se explica que el todopoderoso creador del universo, cómo se explica que el sustentador del universo se haya convertido en un hombre y haya caminado por esta tierra? En el libro de Isaías capítulo 7 versículo 14, la Biblia dice: he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. El Evangelio según San Mateo capítulo 1 versículo 23 dice que Emanuel significa Dios con nosotros. Escuche, no estamos hablando de un filósofo, no estamos hablando de un hombre sabio, no estamos hablando de un ser humano, ni siquiera de un ángel, un arcángel, estamos hablando de un arcángel. Cristo es el arcángel, pero no estamos hablando ni de un querubín ni de un serafín. Estamos hablando del mismo Dios que se hace hombre. Pregunto entonces, ¿la humanidad es favorecida, es bendecida? ¿La humanidad tiene un punto importante en el universo con relación a Dios? ¿Sí o no? Sí. ¿Por qué sabemos que sí? Porque Dios se hizo hombre. Cuando el ser humano descubre estas verdades, cuando esta verdad penetra la mente humana, hace lo siguiente: el poder de la palabra de Dios, al venir a nuestra mente, limpia y lava lo más terrible de nuestro ser, nuestro sótano, nuestro hipotálamo. El hipotálamo es una pequeña glandulita que tenemos aquí debajo del tálamo que controla nuestra vida, todo nuestro sistema nervioso autónomo, sistema nervioso central, sistema nervioso periférico. Ese pequeño hipotálamo, cuando es movido desde afuera por la música o por cualquier otra situación, nos domina completamente. Sin embargo, cuando la palabra de Dios penetra nuestra mente, cuando nuestro cerebro comprende y entiende la palabra de Dios, hay un poder, hay una energía en la palabra de Dios que comienza a cambiar y transformar nuestra manera de ver las cosas. Los que estudian neuroplasticidad se han dado cuenta que la Biblia tiene tal grado de poder que nos cambia en lo más profundo de nuestro ser. Y personas que eran criminales, personas que eran parias de la sociedad,
gente que no servían para nada, personas completamente acabadas. El poder de la palabra, comprendido a nivel del prefrontal, llena de luz nuestro cerebro y nos transforma en personas completamente nuevas y cambiadas. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? He visto criminales, asesinos, he visto personas de la mala vida, he visto gente de cualquier tipo que vienen y me cuentan su testimonio. Por ejemplo, tengo que viajar con mucha frecuencia y escuchar testimonios. Personas que nunca le interesó el asunto de la Biblia, la palabra de Dios, el asunto de la religión. Y cuando llego a alguno de esos países, piden una cita para hablar con el pastor y vienen y me dicen: pastor, tengo que contarle algo. Mi vida era de esta y esta y esta y esta y esta forma. Un buen día, alguien me regaló un CD. Hay un piloto que vive en Madrid, trabaja en una de esas aerolíneas que se mueven bastante. Y él contó su historia en un evento que hubo en España. Y allí presente estaba un amigo, un pastor amigo que está trabajando en la Florida. Y cuando el amigo regresó, me llamó y me contó la historia. Me dijo: pastor, vengo de un evento que se celebró en Valencia. Esto se celebró en la Universidad de Sagunto. Conocí un piloto que relató la siguiente experiencia, la siguiente historia. Un día venía de su trabajo y al llegar a su apartamento alguien le regaló un CD. Tomó el CD, llegó al apartamento y lo tiró por ahí. Es un tipo joven, le ha ido muy bien en la vida. Y un buen día tuvo una crisis existencial muy fuerte y estaba teniendo pensamientos muy peligrosos. Y entonces él cuenta que algo le dijo: ¿y por qué no oye el CD que te regalaron? Y él se recordó, lo buscó y lo puso y lo escuchó. Cuenta que después entró a YouTube y empezó a bajar sermones y escuchar sermones de la voz del Consolador. Empezó a compartir los sermones con algunos amigos. Luego empezó a estudiar la Biblia con esos amigos. Y algunos de esos amigos ya eran miembros de la iglesia, ya se habían bautizado. Y en el momento de contar la historia, él estaba preparándose para hacer los arreglos necesarios y entregar su vida a nuestro Señor Jesucristo. Cuando la Biblia penetra a tu mente, cuando la Biblia viene a tu ser, cuando la palabra de Dios es decodificada por lo más profundo de tu mente, entonces, dice la Biblia, tú te haces participante de una simiente que no es de la tierra. Por ejemplo, en el libro de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23, la Biblia dice: renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Cuando usted, papá, cuando usted, mamá, hace posible que la Biblia penetre a la mente de sus niños, hay una simiente, una semilla que no es de la tierra, hay una simiente que no es humana, que comienza a germinar en la vida de tu hijo o de tu hija. Esa simiente no es de la tierra, esa simiente viene de arriba. Y cuando la Biblia logra alimentar esa simiente que viene de arriba, entonces se produce en la persona un nuevo nacimiento. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 3, Jesucristo le explica esto a Nicodemo. Usted no lo puede entender si no lo vive, y usted no lo puede vivir si no lee la Biblia. El refugio de la familia es Dios, y el mapa para llegar a Dios es la Biblia. Cuando papá entiende esto, cuando mamá comprende esto,
Cuando la familia abraza esto, no hay diablo, no hay circunstancia, no hay problema que pueda destruir la familia, porque como dice Isaías, Jehová estará en nuestro hogar como un poderoso gigante. Y yo pregunto, ¿necesitamos a Dios en la familia? A ver, ¿lo necesitamos? No lo necesitamos. Recuerde que no es un asunto de religión, es un asunto de relación. Los hijos saben si usted se relaciona o no se relaciona con Dios. Cuando usted tiene verdadera relación con Dios, el poder del Espíritu de Dios le transforma la vida. Por eso, el apóstol Pablo dijo en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Nueva criatura es, las cosas viejas, y aquí todas son hechas nuevas. Un refugio para la familia. Número 1, aunque Adán y Eva pecaron, Dios no se alejó, Dios se acercó. Número 2, aunque Adán y Eva pecaron, Dios abrió un camino de salvación. Se decidió tomar Él sobre sí mismo el pecado de toda la humanidad. En el libro de San Juan, capítulo 1, versículo 29, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Quitar, en griego, el verbo griego, en griego koine es airó, significa que lleva, que carga, que toma para sí. Tú eres tan importante que Dios te compró con la sangre de Cristo Jesús. Tu familia es tan importante para Dios que Dios invirtió todo lo que tenía para beneficio tuyo y de tu familia. Y en el único lugar que puedes entender, comprender el valor de tu vida y de tu familia es en la palabra de Dios. Nada ni nadie puede explicar mejor que la Biblia la importancia y la trascendencia de tu existencia aquí en la tierra. Tan importante es esto que Dios quiere hacer algo tan grande y especial en tu vida que Dios ha decidido darse a conocer en todo el universo a través de ti y de tu familia. ¿Recuerdan a Noé? ¿Recuerdan a Noé? ¿Recuerdan a Noé? ¿Se dañó el mundo en la época de Noé? A ver, ¿se dañó o no se dañó? Se dañaron tanto que hubo necesidad de destruirlo con el diluvio. Cuando Cristo vino a la tierra, antes de irse dijo que su venida sería como en los días de Noé. Cuando usted mira los días de Noé, generalmente miramos la parte negativa. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, las cosas malas. No me interesa ver las cosas malas, me interesa ver la familia de Noé. ¿Fue fiel la familia de Noé? ¿Sí o no? Sí. ¿Significa esto que habrá familias fieles cuando Cristo venga? Sí. Y en esa familia debe estar la suya también. Gabriel dijo en el libro de San Lucas, capítulo 1, versículo 37, porque para Dios nada es imposible. Yo no sé cuál es el problema que tienes en tu casa. Una cosa sí sé, que para Dios nada es imposible. No sé cómo anda la relación con tu esposa o con tu esposo, pero yo sé que para Dios nada es imposible. Que los hijos están yendo de la casa, recuerda, para Dios nada es imposible. Fue tan alto el precio que Dios pagó por ti y por tu familia, que Dios está dispuesto a hacer lo que sea necesario para rescatarte a ti y a tu familia. ¿Usted lo cree o no lo cree? ¿Cuántos creen que Dios está interesado en eso? ¿Pueden levantar la mano conmigo? Alabado sea Dios. Entonces pongan cuidado a esta última sección de la presentación. Número 1, el hombre pecó y Dios vino a buscarlo. Número 2, Dios se hizo cargo del pecado de los seres humanos. Número 3, se empeñó Dios tanto con los seres humanos que hasta se hizo hombre y vino a la tierra. Número 4, en el libro de Romanos capítulo 8, versículo 32 dice, el que no escatimó ni aun a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Dios fue capaz de permitir, de enviar y aceptar que Cristo se hiciera hombre y muriera en la cruz para pagar el precio del pecado, porque era el único camino, la única forma, la única manera que usted, su esposa y sus hijos podían regresar al reino de los cielos. En el libro de San Juan capítulo 14 versículo 6, Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Un solo camino,
Jesucristo. Una sola verdad, Jesucristo. Una sola fuente de salvación, Jesucristo. Si en tu casa reina Jesús, si en tu corazón reina Jesús, entonces tú tienes un seguro refugio. La familia en la ciudad, en el campo, donde sea, en los países más desarrollados, en los países menos desarrollados, en los países en vía de desarrollo, no importa el lugar ni la ciudad, Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y para siempre. En Londres, en Madrid, en Roma, en el país que usted quiera, donde usted presenta el Evangelio, la gente entiende y comprende que por encima de Dios, nadie. Y la misma palabra que usted está escuchando hoy es la misma palabra todopoderosa que se escucha en el mundo entero. He tenido que estar en cualquier lugar que ustedes no se pueden imaginar y conocer personas que no tienen ni idea. Y todas esas personas, todas reconocen que por encima de Dios, nadie. Inclusive he estado en lugares donde hay personas que se pintan o que se llaman o que se enmarcan en el término ateo o son ateos. Y cuando nos sentamos a hablar de corazón a corazón y cuando ponemos las cartas sobre la mesa y cuando quitamos las brumas y abrimos los telones y ponemos todo sobre la mesa, entonces descubren que su ateísmo es hijo del desconocimiento de la persona de Dios. Estaba en una ciudad muy lejos, es la ciudad o el país más austral de toda la tierra, el país que está más al sur. Después de ese país, para allá abajo, lo que queda es el Polo Sur. Y allí conocí a una persona que aprecio y admiro. Vino una noche a una reunión que tenemos en la ciudad de Melbourne, en Australia. Qué hermoso cuando este hombre empezó a escuchar la palabra de Dios y a descubrir en la Biblia el interés que Dios tiene por los seres humanos, la inversión que Dios ha hecho en los seres humanos, la importancia que los seres humanos tienen para Dios. Recuerde, estamos hablando de Dios, no estamos hablando de un ser humano. ¿Cómo es que Dios está tan interesado en los seres humanos? ¿Cómo es que Dios ama tanto a los seres humanos? ¿Cómo es que Dios hace una inversión tan grande por los seres humanos? Y toda esa semana Él estuvo viniendo noche por noche, noche por noche. Cuando la semana terminó, nos movimos de la ciudad de Melbourne a otra ciudad. Siguió con nosotros viajando a la otra ciudad todas las noches. Cuando terminó la segunda semana, vino al aeropuerto a despedirnos. Me dijo: pastor, yo necesito una Biblia. Ya habíamos comprado la Biblia, la teníamos firmada, se la entregamos. Qué hermoso cuando el año siguiente regresé a Australia y vino mi amigo a saludarme y me dice: ¿sabe una cosa, pastor? Todos los días hago el culto con mi esposa y con mi niña. Todos los días le leo la Biblia. Amigo, amiga, escuche. Si usted no conoce a Dios, es posible que su vida en este mundo sea solamente una estrofa. Pero querido, escuche. Amiga, oiga. La Biblia dice en el libro de Jeremías, capítulo 9, versículos 23 y 24, dice Dios: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el rico se alabe en sus riquezas, ni el valiente se alabe en su valentía. Dice Dios: alábese en esto el que se hubiere de alabar, en conocerme y entenderme, que yo soy Jehová, que hago justicia, juicio y misericordia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. El verdadero conocimiento es entender y comprender a Dios. El verdadero conocimiento en la vida es conocer y entender al Señor. En el libro de San Juan, capítulo 17, versículo 3, la Biblia dice: y esta es empero la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. La palabra o el verbo conocer en ese versículo 3 significa tener una experiencia cotidiana, tener una experiencia existencial, tener una experiencia diaria, tener una comunión estrecha. Es el mismo verbo que se usa cuando dice: y María no conoció a José hasta después que dio a luz al niño.
Es el mismo verbo que representa o significa una relación íntima, una relación profunda, una relación cercana, una relación de tiempo entre una persona y otra. Necesitamos ese conocimiento, necesitamos esa relación, porque cuando esa relación no se da, cuando ese tiempo no se pasa con Dios, entonces somos la misma persona, la misma cosa. Sin embargo, cuando ese conocimiento se da, cuando esa relación existe, el mismo Espíritu de Dios viene a nosotros y dice la Biblia, 2 Corintios capítulo 3, versículo 18, nos transforma de gloria en gloria como a su imagen por el Espíritu. Papá cambia, mamá cambia, los hijos cambian, el hogar cambia, las circunstancias cambian, el Espíritu nos da la sabiduría que viene de lo alto, en nuestro hogar las cosas van diferentes, en nuestro trabajo las cosas son distintas y la gente se da cuenta que hemos estado en la presencia de Dios. ¿Merece nuestra familia lo mejor, sí o no? ¿Sí o no? Entonces usted necesita acercarse a Dios. Cuando nos acercamos a Dios y Dios toma el control, cuando nos acercamos a Dios y Dios nos dirige, la gente se da cuenta que estamos en la presencia de Dios. Aquí viene mi desafío ahora. Si usted es un padre o una madre, si tiene hijo o tiene hija, mi pregunta para usted es, ¿le gustaría caminar de la mano con Dios? ¿A cuánto le gustaría caminar de la mano con Dios? En el capítulo 5 del libro de Génesis dice, caminó pues Enoc con Dios y Dios se lo llevó. ¿Le gustaría caminar con Dios a usted? ¿Le gustaría ver a su familia en el reino de los cielos? Si usted es un papá o una mamá y dice sí, póngase en pie conmigo. Si usted es un papá o una mamá, si usted tiene hijos o hijas y hoy quiere tomar una decisión de caminar con Dios, póngase en pie conmigo. Le garantizo, mi amigo, le garantizo, mi amigo, le garantizo, mi amiga, que habrá un cambio en su ser interior. Tenga cuidado. La palabra ser interior o hombre interior es una frase bíblica que implica todo el ser. Ponga cuidado, por favor. Dice el apóstol Pablo en el libro de Efesios capítulo 3, versículo 16 en adelante, que hace una oración larga con el propósito de, número 1, para que seáis fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Ponga cuidado. Cuando usted camina con Dios, cuando usted va de la mano con Dios, cuando es Dios su compañero de viaje, hay un cambio en su ser interior. ¿Qué cosa es el ser interior, el hombre interior? Ponga cuidado. El hombre interior involucra nuestro ser intelectual y nuestro ser espiritual. El ser intelectual está compuesto por la mente, la voluntad y la conciencia. Cuando usted camina con Dios voluntariamente, cuando usted decide poner a Dios en su agenda, cuando usted deja que Dios entre a su esfera de influencia, cuando usted deja que Dios sea el que tome el control de su vida, entonces ocurren cosas interesantes en su mente. Número 1. Hay una palabra en griego que es dianoia, significa sacudir la mente, significa capacitar la mente, significa preparar la mente, significa habilitar la mente. Cuando usted voluntariamente permite a Dios eso, en su mente el Espíritu viene y revela a su mente las cosas que ojos no pueden ver. Cosas que oído no oyó ni ojo ha visto han sido las que Dios ha revelado a través del Espíritu Santo en la mente humana. La gente empieza a notar que usted es una persona distinta, más brillante, más inteligente, más sabia, más capaz. Y preguntan, ¿qué ha pasado con esta persona? Lo que pasa con esa persona es que está caminando de la mano con Dios. Lo que pasa con esa persona es que el Espíritu Santo está haciendo un trabajo a nivel de lo más profundo de su nous. En griego significa mente completa. Está habilitando la nous, está sacudiendo la nous, está llenando la nous, la mente, con el conocimiento de Dios. ¿Y qué cosa linda? Pablo dice, fortalecido con poder, potencia y dinamismo. Significa un conocimiento que está por encima del pensamiento humano, un conocimiento que avasalla, un conocimiento que vence el pensamiento humano, un conocimiento tan profundo y tan completo que viene del cielo. Una mente que se conecta con la mente de Dios a través del Espíritu Santo. La esposa lo nota, los hijos se dan cuenta y el hogar se convierte en un poder en esta tierra. Noé lo vivió y Noé venció. Y hoy día, caminando con el Señor,
tú también puedes vencer. Número 1, fortalecido con poder en el ser intelectual, la mente, la voluntad, la conciencia. Se fortalece tu voluntad para decir no a las cosas que no deben ser y para decir sí a las cosas que deben ser. La mente, la voluntad, la conciencia. Se afina tu conciencia, es decir, distinguir entre lo bueno y lo malo. Y eso lo hace el Espíritu de Dios. Permíteme aterrizar con esta pregunta. Papá, mamá, ¿te gustaría tener a Dios como un seguro refugio? ¿A cuánto le gustaría vivir bajo las alas del Señor? Sinceramente, levanten la mano. Alabado sea Dios. Cuando eso ocurre, empiezan a suceder cosas interesantes en tu casa. Dios comienza a guiar tus pensamientos, tus palabras y tus acciones. Ser intelectual. Y cuando la mente se ilumina, cuando la mente se llena de luz, entonces, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 2, versículo 16, dice Pablo, porque nosotros tenemos la mente de Cristo. Dios quiere darte la mente de Cristo. Como padre o como madre, capacitarte para saber qué hacer y cómo hacer. Darte la mente de Cristo, para que toda persona que se rodea contigo se dé cuenta que tú tienes una mente superior. No tu mente, sino la mente de Cristo. No tus criterios, sino los principios de Dios. No tus ideas, sino las ideas que vienen del cielo. Y automáticamente la gente te escucha y la gente te sigue. Porque la sabiduría que tiene no es de abajo, es la sabiduría de arriba. No es humana, es del cielo. No es animal ni diabólica, sino que es la sabiduría que desciende de lo alto. Permítame terminar con la pregunta. ¿Le gustaría a usted, papá? ¿Le gustaría a usted, mamá, tener esa sabiduría? En mi casa tenemos 3 hijos, un varón y 2 damas. Los crié al pie de la Biblia. Cuando eran pequeñitos en la cuna, le ponía la Biblia en la cuna. Cuando ya gateaban, los sentaba en mi pierna para leerle la Biblia. Cuando ya aprendieron a leer, leían la Biblia. Le compré una Biblia a cada uno de unas que tienen imágenes y demás. Cuando ya fueron creciendo, les hice el hábito de leer la Biblia y empecé a hacer negocios con ellos. Por poco me quitan el salario, pero bueno, tengo un amigo por ahí que todavía tenemos un negocio pendiente porque leyó más de la cuenta, ¿no? Le decía, ok, vengan acá, si me leen 3 capítulos de la Biblia, empezamos con 5, si me leen 5 capítulos de la Biblia, le pago $1. Y empezaron a leer como locos, y cada semana yo tenía que pagar. Vi que ya el negocio estaba peligroso, así que eran 3 capítulos, después se lo subí a 5. Un día leyeron tanto que yo no sé dónde iba a sacar tanto dinero. Así que tristemente tuve que engañar al hijo mío. Y no me da miedo ni vergüenza decirlo. Le dije, ven acá, Andresito, mira. Oiga, se ganó casi el 25% de mi salario. ¿Cómo le doy yo todo ese dinero a ese muchacho si hay cosas que pagar? Y le di una parte de la casa donde vivíamos. Le di la marquesina, el cuarto de servicio, parte de la cocina y él feliz con el negocio que hicimos. Después que era grande me dijo, tú me engañaste, papi. Y digo, perdóname, mi hijo, había que hacerlo. Así que después nos pusimos de acuerdo con el asunto. Motive a sus hijos a leer la Biblia. Léala usted como papá. Usted no imagina hasta dónde Dios le puede llevar. Aquí viene mi desafío más grande. ¿Se atreve usted hoy a acercarse aquí donde estoy y juntos presentemos su hogar delante de Dios? Atrévase. Si usted hoy quiere acercar su familia y decir, papá, yo quiero que mi familia hoy presentarla y dedicarla a Dios. Si usted es papá o mamá, venga conmigo aquí al frente y vamos a orar juntos. Si usted es un papá o una mamá, aproxímese aquí al podio y vamos a orar por usted y por su familia. Si usted no está siguiendo a través de la internet o de la televisión en cualquier lugar del mundo, o si está siguiendo esta programación a través de la radio, por favor, levante la mano donde quiera que usted esté y diga así como papá o como mamá, yo quiero caminar con Dios. Quiero que Dios sea un refugio para mi familia. Acepto lo que Dios ha hecho en mi favor y en favor de los míos. Si usted no está siguiendo a través de Facebook en esta programación, le invito también que siga con nosotros. Es posible que no haya suficiente espacio, pero por lo menos vamos a orar.
Recuerde que durante toda la semana estaremos trabajando con un refugio para las familias. Dios es lo suficientemente grande como para cubrir todas las familias. Si nos acercamos a Él, Dios se acercará a nosotros. El Señor Jesús dijo: el que a mí viene, no le echo fuera. Jesús dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, porque yo os haré descansar. Y dijo también: llevad mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Si te acerca al Señor Jesús, notará que Él llevará tus cargas y te llevará a ti también. Acércate a Él, camina de la mano con Él como lo hiciera Enoc, y cuando la caminata termine, cuando todo esto acabe, como dice la apocalíptica bíblica, al final de los tiempos, cuando Cristo venga, tú y tu familia pasarán la eternidad en el reino de los cielos. Oramos. Querido Padre Celestial, agradecemos su presencia con nosotros en este lugar. Agradecemos la inmensa inversión que ha hecho en nuestras vidas. Agradecemos, Señor, que usted nos ha dado a Cristo Jesús. Padre querido, gracias por la Biblia, las Sagradas Escrituras. Gracias por la obra del Espíritu Santo que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Padre eterno, gracias por el ministerio de los ángeles que nos cuidan y nos protegen. Señor, gracias por cada padre, cada madre presente hoy en este lugar, pero también gracias por esos padres y madres que nos siguen a través de la radio, de la internet, de la televisión, de Facebook y de cualquier otro medio. Querido Señor, le ruego en esta hora, como ministro del Evangelio, que el Espíritu Santo venga a sus vidas, que el Espíritu Santo les guíe, que el Espíritu Santo supla sus necesidades y que el brazo todopoderoso de Jehová les acompañe. Que a partir de hoy caminen de la mano con usted y cada uno de ellos y ellas se conviertan en instrumentos del cielo para la gloria de su nombre y salvación de la humanidad. Aquí, Señor, en nuestro medio, hay personas con grandes compromisos. Hay personas con pesadas responsabilidades. Hay hombres y mujeres que son un poder en este lugar de bendición hacia los demás. Cuídele, Señor. Protéjale, Señor. Habilíteles. Que el Espíritu Santo venga a sus vidas y llene de luz sus mentes. Aumente su capacidad. Más que inteligencia, Señor, añádale sabiduría. No solo para que adquieran más conocimientos, sino para que usen apropiadamente los conocimientos recibidos. Que cada uno de ellos y ellas sean un ejemplo y un modelo en la familia. Que sean personas transparentes, Señor. Que sean una fuente de bendición. Siendo luz en la casa, serán luz en cualquier lugar de la tierra. Y cuando los días pasen, cuando el tiempo termine, que puedan levantar sus manos en alto, mirar hacia las nubes y ver al Padre Celestial en su trono, al Señor Jesús en el suyo, al Santo Espíritu, a los ángeles, y decir en voz alta: he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Señor, que cada padre y madre, con sus hijos e hijas, estén preparados y preparadas para aquella mañana cuando Cristo venga. Entregamos cada casa, cada hogar, cada familia en su mano bendita. Entregamos cada padre, cada madre, cada hijo, cada hija, y que esta ciudad de Tampico, esta ciudad de Madero, esta ciudad, todas estas ciudades aledañas, Señor, todo este país de México pueda tener la bendición de recibir a Cristo, cada persona, en sus vidas y ser cambiado por el poder del Espíritu Santo. Entregamos a cada persona en su mano santa, Señor, y lo hacemos en el nombre santo y bendito de Cristo Jesús. Amén, Señor. Que Dios le bendiga.